Bueno, y queremos hablar de varios temas y para ello nos acompaña a esta hora aquí en los estudios de ADN y agradecemos además su presencia, el nuevo arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Juan Francisco. La verdad que vine porque nos conocemos hace como 20 años, haber dicho que no era una ofensa y a los amigos hay que cuidarlo, así que aquí estoy con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero que a mí me mueve mucho a preguntarle es cómo encuentra usted la región, la ciudad de Santiago. Estuvo usted muchísimos años en Concepción, llega a una capital muy cambiada, no solamente en términos de infraestructura, sino que también muy cambiada en ánimo. No sé cuál es la impresión que le dejó, su primera impresión que le dejó su arquidiócesis una vez instalado ya. Bueno, después de 12 años y medio encontré una ciudad mucho más compleja. Por de pronto, donde hay que tener mucho cuidado con los ciclistas, con los scooters, algo que no existía cuando yo dejé y no es un tema menor. También encontré... Andando en bicicleta, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? El deporte no se suelta. Una ciudad más compleja y quisiera contar algo que puede reflejar esto. Sucede que cuando celebré mi primera misa como sacerdote hace 32 años atrás, la celebré en la parroquia donde yo estaba, la parroquia San Gregorio. Y la primera misa como arzobispo de Santiago la celebré en la parroquia San Gregorio. La primera misa como arzobispo. Una maravilla, me encontré con tanta gente con la cual compartí en ese tiempo en la parroquia, y se me acerca una señora que yo reconocí, me abraza y me dice: padre, ahora mi nieto está preso. Y ahí me di cuenta que han cambiado muchas cosas, hay muchos más edificios, evidentemente, pero hay un sector de la sociedad chilena de Santiago que está exactamente igual y que repite sus procesos, y eso me marcó mucho. Y creo que tenemos que volver a repensar muchos temas de ciudad. Evidentemente que encontré un ambiente mucho más crispado del que yo dejé desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, y una beligerancia muy grande a todo nivel que es muy preocupante. ¿No? Y cosas que siguen igual, por ejemplo, las brechas entre los colegios, eso no ha cambiado en nada, incluso creo que se ha acrecentado. Cuando yo dejé la arquidiócesis de Santiago para ir a Concepción, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el Liceo 1, el Liceo 7, eran colegios importantes que daban muy buenos resultados. Hoy día ya no, y creo que esos son signos. Ya, pero desde el arzobispado de Santiago, monseñor, que usted, recordemos, fue obispo auxiliar de Santiago bajo Ricardo Sati, pasaron muchas cosas en los 12 años en que usted estuvo en Concepción, entre ellos la visita del Papa a Chile, la petición de renuncia a toda la jerarquía de la Iglesia chilena. Ya vamos a hablar también de aquello, pero si usted tuviera que definir un sello que usted desearía implantar bajo su gestión como arzobispo de Santiago, ¿qué sería? Bueno, en primer lugar, que los católicos entibiados vuelvan a misa. ¿Y por rico? Y son católicos, que los reconozco como tal, que cuando alguien se les muere quieren una misa, etcétera, pero creo que les podemos dar más, porque el Evangelio puede dar más, porque la vida comunitaria es importante, especialmente hoy día, y eso se conserva en las parroquias. Perdón, pero ¿por qué usted cree que esos católicos que usted califica de entibiados dejaron de ir a misa? ¿No hay aquí también una responsabilidad, una cuota de responsabilidad de quienes ofician la misa? Son muchas razones, por supuesto que son multifactoriales, y evidentemente que también nosotros tal vez los descuidamos, tal vez no los acompañamos lo suficiente. Son muchos factores, pero yo los quiero recuperar, y el trabajo mío es justamente hacer de las parroquias, de los colegios, lugares de misericordia. Evidentemente que el tema de los abusos influyó en un aspecto, pero también una sociedad más secularizada, donde no se transmite la fe en la familia, donde los espacios de vida espiritual son pocos, tampoco se transmite por osmosis cultural. Por ejemplo, un solo dato: hace 15 años atrás, 20 años atrás, yo participaba en 2 programas de televisión, en el Canal 3 y el Mega. De esa época teníamos programas, etcétera, y de los 2 nos echaron, y así sucesivamente. Es decir, la osmosis cultural de la iglesia, colegio,
que son 300 en la región de acá, en las obras sociales, que tenemos muchas cosas, y en las parroquias. Entonces las tenemos que reavivar. Creo que es un desafío que se los planteé a los sacerdotes, que entre paréntesis somos cada vez menos. Eso también es un factor. Tenemos una crisis vocacional fuerte, pero no una crisis vocacional solamente sacerdotal, sino que también matrimonial. Yo me asustaría mucho si todos los jóvenes se quisieran casar y ninguno quisiera entrar al seminario, pero mucho más global. Tiene que ver con el compromiso, y ahí todos tenemos que analizar cómo seguir, pero yo no lloro respecto de lo que hay, sino que me planteo el desafío de cómo encantar, cómo estoy encantado yo, de hecho. Así que eso. Y usted lo hemos visto muy activo en redes sociales, algo que la verdad no se veía hace mucho tiempo. Yo no sé si tal vez esa herramienta tal vez sirva para llegar a los católicos entibiados que dice usted. Yo le tengo mucho aprecio a las redes sociales por dos razones, porque yo les decía a la gente con la cual me he encontrado que existen dos arquidiócesis. La arquidiócesis real, de carne y hueso, y la arquidiócesis virtual. Y si yo me subo al metro, a la micro, en la misma calle, todo el mundo anda mirando el aparatito. Entonces dije, bueno, si la gente anda mirando el aparatito, tenemos que darle contenido, y estoy en eso, estoy buscando ayuda, porque creo que el mensaje es muy potente. Es decir, el mensajero, como nosotros somos de carne y hueso, pero el mensaje de Jesucristo es muy potente, está muy activo, y creo que lo necesitamos más que nunca hoy día. Ya que lo menciona Juan Francisco, usted fue nombrado por el Papa a fines de octubre, asumió recién ahora, en diciembre, como nuevo arzobispo de Santiago, y una de las primeras controversias, tal vez la más llamativa, ha sido en los últimos días, cuando usted responde a un tuit de la actual delegada presidencial de Santiago, Constanza Martínez, que en su momento llamaba, y aquí quiero citarlo textual, ¿no? Ella llamaba básicamente a quemar la iglesia, y usted le dice... Le responde con una bendición, digamos, a través de su Twitter. El punto es por qué viene a responder un mensaje que era del año 2018. A ver, ese mensaje me llegó, me lo mandaron, ¿Ya? Y yo lo vi, y debo reconocer que me produjo mucho dolor. ¿Y por qué? Porque yo vengo de una zona donde se queman las iglesias. Es decir, yo entiendo el drama que significa que se queme una iglesia, y quiero decir algo, no solamente para los católicos. Quien conoce la realidad de la zona de Arauco, de la Araucanía, etcétera, se da cuenta que son lugares comunitarios tremendamente importantes, tremendamente relevantes, donde la gente convive, donde se hacen reuniones de las juntas de vecinos. Es decir, es un dolor para toda la comunidad. Entonces, yo no podía quedar indiferente, dije eso, fue lo que me salió del alma, pero después explicité con mucha más calma por qué veía que una cosa así no se puede decir ni en broma. ¿Me pareció adecuada la respuesta? Porque la propia delegada respondió, dijo que esto era una alusión a una frase de una canción. Le dio más contexto. Le dio contexto, digamos, y que ella está, su actuación, digamos, su actuación política, está muy lejos de aquella frase que en algún momento emitió. ¿Le parece suficiente esa respuesta? Me parece bien, sin lugar a dudas. O sea, que ella diga formalmente como delegada presidencial de que está lejos de la violencia, me parece excelente, y yo no quiero seguir en eso, pero sí le quiero dejar en claro a los católicos que las iglesias son factores de comunión tremendamente relevantes. Yo no conocía a nadie, ni siquiera no católicos, que no hayan tenido experiencias importantes, familiares, en momentos tan significativos de su vida, ni que hablar de la religiosidad popular, donde 1 millón de personas van a tantos lugares. Así que me parece, lo vuelvo a decir, todo lo que tenga que ver con la violencia no se dice ni en broma. Y creo que tenemos que construir, y que las palabras son importantes, los gestos son importantes, son relevantes, y los tenemos que cuidar, pero también yo creo que la gente puede cambiar. O sea, yo lo dejo ahí nomás. ¿Cómo en este proceso de construcción de puentes, de construcción de confianza, su relación con las nuevas autoridades de gobierno, por el presidente de la República, por la alcaldesa de Santiago, usted ha podido comunicarse con ellos, ha tenido algún acercamiento con ellos? ¿En qué pie están? Porque es una generación, digámoslo, que tiene muy poco de las autoridades convencionales que conocimos en la historia del país. Sí. A ver, es importante lo siguiente, la toma de posesión del arzobispo de Santiago es una toma de posesión de corte regional.
no nacional y por lo tanto se invitó al protocolo regional, cosa que a algunos senadores les molestó un poco porque no se sintieron invitados, me lo dijeron. Yo les dije, mira, la verdad que yo también era invitado, el anfitrión era el arzobispado de Santiago. Pero dicho eso, me manda una carta a la oficina del presidente muy afectuosa, donde me dice que el ministro Elizalde irá en su representación. Y el ministro Elizalde fue... me recibió en la puerta junto a la alcaldesa y junto a los canónigos de la catedral, tremendamente gentiles, y por lo tanto yo vi ahí una cercanía y una simpatía hacia esta nueva persona que asume el arzobispado. También yo me había encontrado con él. Perdón, señor Chomalí, pero a ver, usted fue obispo auxiliar de Santiago, 12 años arzobispo de Concepción, ha estado en diferentes gobiernos, le ha tocado relacionarse con diferentes autoridades. ¿No resulta más complejo relacionarse con un presidente que se declara agnóstico, con un gobierno que integra al Partido Comunista, de donde es la alcaldesa de Santiago? O sea, ¿es más complejo? Bueno, es que quiero decir lo siguiente. Me reuní con la alcaldesa, ella me pidió una audiencia para que podamos tener trabajos colaborativos, sociales en conjunto, especialmente en relativo al cambio climático. Yo le dije que sí, porque el bien, venga de donde venga, lo vamos a acoger. La justicia, venga de donde venga, la vamos a acoger. Además, yo no soy nadie para andar pauteando al presidente, él tiene su rol, yo tengo el mío como arzobispo de Santiago, que significa evangelizar, promover nuestras obras, etcétera, pero yo no veo animadversión ni de parte mía ni de parte de él al respecto. De hecho, cuando los nuevos carabineros egresan de la escuela, me invitaron formalmente a que fuera en mi calidad de arzobispo. Fui y el presidente me saludó afectuosamente, me senté al lado de la ministra Tobá, me dijo si yo estaba contento, le dije que sí, y por lo tanto, mira, las relaciones humanas son independientes del partido político, de la fe que uno entrega. Por eso que yo digo que antes de ser comunista, antes de ser republicano, antes de ser católico, no ser católico, somos seres humanos y tenemos que relacionarnos en cuanto seres humanos. ¿Y qué es lo que nos une? Nuestra dignidad. Y por eso que yo apelo siempre al buen trato, aunque pensemos completamente distinto. Ya, pero hoy día un católico debería estar más cercano al Frente Amplio o a republicanos. Eso cada uno lo verá. Yo no voy a pautear a los católicos respecto de qué partido. Lo que sí, yo espero que haya una simpatía respecto de los principios fundamentales que defiende, que promueve la Iglesia Católica mejor. Es que en ese sentido, o sea, si uno toma solo lo que fue la anterior propuesta de Constitución, la propuesta de republicanos hoy día está más cercana a la línea de la Iglesia Católica, ¿o no? O sea, pero... No por eso... En materia de defensa de la vida de quien está por nacer, usted que es experto en bioética... Pero no por eso un católico va a tener que adherir a ese partido político. Es decir, podría hacerlo, pero no es condición necesaria. Es decir, hay republicanos que no son católicos y no todo católico está llamado a ser republicano, porque además lo que promueve la fe son principios prepolíticos y preéticos que son anteriores a un partido. Es decir, cuando alguien piensa que va a hacerse cargo o a representar principios que son anteriores a la Iglesia, me parece excelente, como otros promueven la justicia social. ¿A todo esto usted votó a favor o en contra del proyecto de nueva Constitución? El voto es secreto y eso lo conservo sigilosamente. Casi como un secreto de confesión. O sea, como un secreto de confesión, por una razón muy sencilla. Las dos opciones eran válidas cuando alguien las pensaba y las rezaba en conciencia. La conciencia es un santuario que nadie puede ofuscar y sería sería un abuso de poder decir que votar por cual o tal. Y eso lo dijimos de manera muy clara en un decálogo que yo escribí, el decálogo para ir al plebiscito. Se lo pregunto de otra manera, ¿cuál versión le gustaba más del texto nuevo? ¿La primera versión o la segunda versión? Las dos tenían cosas positivas, las dos tenían cosas negativas. A ver, Monseñor Chomalí, lo sacamos de acá, vamos a otro tema. Esta mañana en esa misma silla estuvo el director del INE. Viene este año el censo 2024. Así es. Y estaba revisando las cifras del censo 2002, el censo 2012, y el número de católicos viene a la baja.
Así es. El último registro oficial dice que en Chile hay un 67,37% de la población que se declara cercana a la Iglesia Católica. ¿Qué espera usted del resultado de este censo 2024, que este porcentaje de chilenos que se declara cercano a la Iglesia siga a la baja? A ver, dos cosas. Lo primero que espero del censo es que nos diga la verdad cómo son las cosas realmente. Eso es lo primero. ¿Ah? Es decir, la realidad es lo que es, nos guste o no nos guste, y eso nos tiene que llevar a tomar medidas. Pero quiero decir algo importante, que muchas personas no se declaran católicas, ¿ah? Pero son malos no católicos. Así, ¿en qué sentido? Que cuando necesitan una experiencia espiritual importante requieren a la Iglesia Católica. Yo estoy seguro que hay muchas personas que van a los santuarios, millones de personas, en Lo Vázquez, en Yumbel, etcétera, que en una pregunta fría respecto de su adhesión a la Iglesia dicen que no lo son, pero sin embargo tienen esta apertura. Y esa apertura ya es un camino. Pero ¿por qué en contrapartida, sobre las bases del mismo censo, ha aumentado el número de personas que se declara cercana a la Iglesia evangélica? Cristianos. La verdad que lo que ha aumentado son las personas que no creen. Es decir... Sí, también. Sí, o sea, pero también ha aumentado el número de personas cercanas a iglesias distintas a la católica. Yo pienso que el mundo evangélico tiene una cercanía mucho más afable a veces que la que tenemos nosotros. Los pastores están mucho más cercanos, se capacitan en muy poco tiempo, cualquiera puede tener una iglesia. Nosotros tenemos años de formación, tenemos una estructura bastante piramidal todavía, que espero que eso cambie, y el Papa ha hecho un esfuerzo y eso dificulta el encuentro. De hecho, hay muchas personas, Mauricio y Juan Francisco, que no tienen ningún contacto con la Iglesia Católica, ninguno. ¿Por qué? Porque en su familia no se transmite, no tienen posibilidad de ir a un colegio católico, a pesar de que hay muchos, el 30% de la educación en Chile es católica, y no tienen cercanía con la parroquia, que a pesar de que tenemos una capilaridad, la ciudad ha crecido mucho más rápido del espacio que tenemos nosotros para capilla y también para tener consagrado. Y lo que no se conoce no se ama. Entonces ahí tenemos un desafío a través de las redes y a través sobre todo del compromiso de los laicos, pero sin lugar a duda que ha habido una disminución, y yo creo que eso lo vemos en las propias familias católicas, que ya las generaciones más cercanas están más lejos, pero esa llama todavía está en Chile abierta, y creo que se ve con mucha fuerza en los momentos de dificultad. Ya, pero sobre la pregunta, ¿usted cree que en este censo el número de católicos va a seguir a la baja? Es que no sé. Esperaría que no fuera así. Obvio, pero no sé, no soy adivino ni mucho menos, pero espero que no. Pero podría suceder, es decir, si es un 1% anual de baja, con menos natalidad, etcétera, pero ojo, podemos tener sorpresa por los migrantes, porque tenemos parroquias que están prácticamente llenas de migrantes que le dan una vida extraordinaria. Sí, a propósito, lo mismo que conversaba con Mauricio, le comentaba a Mauricio, hay otras expresiones de religiosidad popular o manifestaciones de la fe, y de hecho hay ahora un evento propiamente tal que se va a desarrollar en el Templo Votivo de Maipú y también en la Gruta de Lourdes, que es una sanadora argentina que se llama Leda Bergonzi. No sé si usted la conoce, hay dos eventos que ya están programados, que tienen muchísima difusión en los medios de comunicación, se espera que vaya muchísima gente y van en busca de un milagro. Esta persona, que es una sanadora argentina, se hizo famosa, de hecho, porque atendió a la mamá de Lionel Messi en su minuto, y eso fue finalmente lo que la catapultó a la categoría en que está hoy, en que se permite hacer dos eventos en dos templos religiosos en la región metropolitana, donde se espera que vaya muchísima gente. Y ahí hay una manifestación de fe y de religiosidad que uno, si la mira neta, uno puede decir está lejos de lo que uno conoce como la Iglesia Católica propiamente tal. Mira, al respecto, yo te agradezco la pregunta, porque hoy día supe de este acto que parte con una misa, de hecho, y pregunté quién era ella, yo no la conocía, ¿ah? Y me informan que es una persona que es responsable de una comunidad que se llama Soplo de Dios Viviente. Exacto. Y tiene una autorización del
arzobispo de Rosario, el Monseñor Martín, por un año desde el 13 de noviembre de 2023 para, acompañada por un sacerdote asesor, continúe desarrollando su apostolado en esta arquidiócesis de Rosario, observando lo que se debe observar y coordinándolo siempre de un modo orgánico con las demás actividades pastorales de esta arquidiócesis. Es decir... ¿Esto es garantía para que usted lo apoye? O sea, ella tiene una autorización del arzobispo de Rosario. ¿Y el arzobispo de Santiago la apoya? Ella viene a Chile y yo la acojo, pero yo no la conozco, pero yo la acojo porque tiene una autorización su movimiento, pero me quedo que una expresión de fe. Que evidentemente... Claro, pero finalmente la gente no va a ver al sacerdote que la acompaña a ella, sino que la gente va a buscarla a ella y va en busca de una solución. En términos bien concretos, ella lo que ofrece es un milagro. Mira, ojalá que le acontezca, yo no lo puedo ni aprobar ni negar, sería irresponsable de mi parte, pero tiene una aprobación eclesiástica, yo la acojo, hay un sacerdote que está cerca de ella, pero no la conozco y evidentemente que no puedo partir respecto a un prejuicio, eso sería muy anticristiano. No la conozco, tiene una aprobación del arzobispo. Y a propósito de esta conversación que tenemos ahora, ¿no le mueve a usted ir a conocerla y saber bien qué es lo que hace? Tengo tantas invitaciones por todos lados que la verdad que no me mueve. Monseñor Chomalí, no puedo dejar de preguntarle un par de cosas respecto de su paso por Concepción. La región del Biobío hoy día sigue con 2 provincias en estado de excepción constitucional de emergencia y en los últimos días hemos escuchado a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos llamar al diálogo con los integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Eso es algo que usted respalde? Estuve con ella, me fue a visitar con un asesor, estuvimos conversando largamente y al respecto quisiera decir lo siguiente. Uno, estas medidas administrativas son paliativas, 100% paliativas, en el sentido que no logran solucionar un problema de fondo muy difícil que existe en el mundo del pueblo mapuche. Eso es lo primero. Son medidas administrativas, paliativas, pero no logran superar las brechas educacionales, económicas que hay, que son impresionantes. En segundo lugar, yo pienso que cerrarle la puerta a alguien que quiere dialogar a priori no me parece adecuado. ¿Y por qué? Porque las personas pueden cambiar. Y otra cosa... ¿Aun cuando desde la CAM son responsables, según constata la justicia, de actos violentos? Yo estoy absolutamente en contra de la violencia, venga de donde venga, siempre lo voy a estar, pero no podemos cerrar las puertas a un cambio. Si ellos deponen las armas y quieren entrar en un diálogo, yo no veo razón alguna para no hacerlo. Y quiero decir algo muy responsable y muy complejo. Estamos en un Estado de Derecho donde la justicia tiene que operar. El que es juzgado por los tribunales y cae preso, que esté preso. Eso es tarea de los tribunales, no me corresponde a mí juzgar eso. Pero he visto también un espíritu de venganza y eso a mí no me gusta. ¿Dónde, perdón? Yo te voy a contar. Cuando los tribunales, los jueces permitieron que Héctor Yaitul saliera de la cárcel si encontraba un trabajo, él es trabajador social, podía salir durante el día a trabajar. Nadie le dio trabajo porque era Héctor Yaitul. Yo le di trabajo y me cayeron las penas del infierno. Y yo decía, ¿cómo no vamos a ayudar a una persona que el Estado le permite salir a trabajar? Los jueces le permiten salir a trabajar. ¿Quién soy yo para negarle eso? Porque tiene competencia y trabajó en una residencia de persona en situación de calle. Eso, perdón, aplica, lo acabamos de escuchar a Celestino Córdoba, la Corte de Apelaciones de Temuco, ordenó tramitar la libertad condicional para él, condenado a 18 años de cárcel por el homicidio del matrimonio Luxiker Macay, pero cumple con los requisitos para salir en libertad condicional. Es tarea de los jueces, es responsabilidad de los jueces, pero
No es tarea de los civiles ni de los eclesiásticos de pautear a los jueces quienes tienen las competencias para eso. O sea, mira, el punto de partida es el siguiente. ¿Vamos a abrir puertas o no vamos a abrir puertas? Si ellos tienen la disposición, ¿quién es uno para cerrarla? Nada más que eso. Los tribunales tienen su función, tienen que cumplírsela. Nadie puede... para eso hay otros ámbitos de apelación. Nadie va a justificar bajo ningún punto de vista la violencia, pero tampoco se puede empezar a poner en duda el Estado de Derecho con cortes que están adecuadamente establecidas. Hace 2 décadas atrás, en un contexto, si estuviéramos en un contexto similar al que estamos ahora, la Iglesia sería un actor relevante, probablemente estaría atendiendo puentes, abriendo puertas, buscando diálogo. Hoy día el país en general está con varios flancos abiertos, con escándalos importantes en corrupción. Hay un problema de criminalidad tremendamente complejo en el país que tiene muchísimas ramas distintas que se asocian a fenómenos de globalización, en fin. Y la Iglesia no está presente en ninguna de esas discusiones. Yo no sé si la llegada de usted al Arzobispado de Santiago pueda permitir que, dada su personalidad, se active más el rol de la Iglesia y finalmente dejemos de conversar de los problemas de la Iglesia que también le han hecho mucho daño y que cada vez que uno piensa ¿por qué no está la Iglesia?, le echa la culpa a los problemas que ha tenido la Iglesia recurrentes de denuncias de abusos sexuales, sobre todo contra menores de edad. A ver, 2 cosas. Uno, en Concepción no había conflicto social que no pasara por el Arzobispado de Concepción. Y quiero decirles que para mí fue una alegría inmensa, un gozo inmenso la despedida que me hicieron. Todos los familiares de detenidos desaparecidos, me hizo un regalo precioso. Los sindicatos, de hecho una semana antes me junté con ellos por el tema de CAP, de Huachipato. Estaban las autoridades, carabineros, personas de situación de calle, llegaron. Es decir, gracias a Dios, en Concepción la Iglesia era una voz importante en materia de situaciones complejas. Pero eso yo lo heredé. Hubo una figura en Concepción extraordinaria que fue Monseñor Santos, Monseñor Goich, que trabajaron arduamente para ayudar a los familiares detenidos desaparecidos. Nosotros hicimos hermosas conmemoraciones de los 50 años. Yo hice un documental sobre los familiares detenidos desaparecidos que ha estado en varias partes del mundo, también acá. Y también nosotros en Concepción, si hay algo que la gente reconocía, que nuestra impronta social con las personas con síndrome de Down, con las personas en situación de calle, con nuestras universidades. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, yo me siento orgulloso que el 80% de los jóvenes provienen de colegios municipales. Porque para entrar a la universidad no hay que ser puntaje nacional. Ahora con esta discusión de los 100 colegios, da la impresión que todos los alumnos vienen de los 100 colegios. No, hay alumnos de colegios municipales, de colegios particulares subvencionados como los nuestros, que son gratuitos, todos, salvo uno, tienen puntaje, no son tan brillantes en puntaje, pero son brillantes en otras cosas, entran a la universidad, se reciben, trabajan, etcétera. Yo creo que este exitismo de los 100 colegios, yo encuentro que nos hace un daño enorme, y lo único que hace es demostrar lo que pasa en salud, lo que pasa en vivienda, lo que pasa en etcétera, etcétera. Así que... Sí, pero ¿dónde está la opinión de la Iglesia hoy de cara a los grandes problemas que tiene el país? Pero, si no, mira... Cualquier católico que va a iglesia.cl sabe todo lo que hemos escrito al respecto. No tenemos la visibilidad. Pero están entibiados, dijo usted. Bueno, sí, ese es el problema. Pero bueno, yo los voy a entusiasmar. Y yo al menos voy a estar muy disponible para poder colaborar a terminar con un ambiente beligerante que me preocupa mucho, niveles de violencia nunca antes visto, y creo que eso no colabora en nada a lo que todos queremos, que es una sociedad más pacífica. Pero voy a ser sincero, yo no veo el futuro con mucho optimismo. Yo no lo veo con mucho optimismo porque hay una rabia contenida de mucha gente que siente que se ha quedado bajo de la mesa. En los sectores más populares
la gente vive enrejada y eso no aguanta, eso no resiste análisis. Las personas tienen mucho miedo. De hecho, muchas actividades que eran a las 7 de la tarde se están cambiando a las 5, la gente no quiere salir. Entonces hay que tener una mirada más amplia respecto a lo que pasa. La violencia en los colegios, y no solamente en todos los colegios, también en el Barrio Alto denota un malestar. Yo tengo mi diagnóstico, no sé si será el correcto y creo que nosotros podemos colaborar en eso. Ya, pues harto tema que queda pendiente después de una extensa conversación. Ingeniero, teólogo, ciclista, experto en bioética, arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chovalí, gracias por acompañarnos en ADN. Hoy he sacado el tiempo que pasó rápido. Volando. Bueno, gracias. A usted. Vamos a la pausa en la prueba de ADN.